Somos Ágape, firmes en la palabra, centrados en el Evangelio y caminamos juntos en el amor de Dios. El Evangelio de Lucas, estamos continuando nuestro viaje, el recorrido por toda la Biblia a 10.000 metros, es decir, que no vamos a tomar mucho tiempo para detallar todas las historias, todas las parábolas, todas las enseñanzas que veremos en Lucas. Es un evangelio bastante extenso, que tiene más contenido que cualquier otro de los evangelios, o sea, en cuanto a la cantidad de palabras, cantidad de versículos, no tanto de capítulos. Pero bueno, lo que vemos en Lucas es en contraste con lo que vemos en los otros evangelios. Saben que los 4 evangelios que tenemos en nuestras Biblias muestran la misma historia de Jesús, pero desde perspectivas diferentes y con propósitos diferentes. Muestran un cuadro distinto de Jesús en cada lado. Mateo, como hemos visto, fue escrito principalmente para una audiencia judía y presenta a Jesús como el rey, el ungido, el Mesías que iba a venir. Y se enfoca mucho en lo que Jesús dijo, las enseñanzas de Jesús. Mientras Marco fue escrito principalmente para una audiencia romana, humilde, especialmente los cristianos bajo la persecución romana, y presenta a Jesús como un siervo. Se enfoca mucho en lo que Jesús hizo. Y mientras lo que veremos hoy, Lucas fue escrito principalmente a una audiencia griega, educada, y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre y se enfoca mucho en lo que él se sentía. Y Juan, como veremos en 8 días, si Dios permite, fue escrito a una audiencia global. Y presenta a Jesús como el Hijo de Dios y se enfoca mucho en quién Él es. Entonces, esos contrastes nos ayudan a diferenciar entre los evangelios y aunque hay muchas cosas que tienen en común, algunas historias que aparecen en cada una, cada evangelio presenta una perspectiva única sobre esta historia de las buenas nuevas de Jesús. El autor aquí es el historiador Lucas. Él es un gentil, es un griego de nacimiento. Fue también un médico y un fiel compañero eventualmente del apóstol Pablo en los viajes misioneros de Pablo. Y sabemos esto porque eventualmente habla en primera persona plural en el libro de Hechos y habla de nosotros y nosotros y nosotros y fuimos y conocimos y luego de ahí zarpamos, etc. Pablo escribe de él en Colosenses 4:14 y Filemón versículo 24, hablando de él como el médico amado, el fiel colaborador que estaba con él. Este evangelio forma la primera parte de 2 volúmenes. La otra parte es el libro de los Hechos. Ambos lados fueron dirigidos hacia una sola persona. Aunque hay una audiencia muy grande y obviamente estamos hoy, 2000 años después, estudiando el Evangelio de Lucas, el primero en recibir esto fue uno que se llama el excelentísimo Teófilo, un amado por Dios, un amante de Dios, se traduce la palabra Teófilo. Él recibe ambas tomas o ambos volúmenes. Lucas investigó cuidadosamente cada detalle para escribir una historia ordenada, confiable y profundamente humana sobre Jesús y el Evangelio de Jesús. Él escribe con gran precisión. Es más, tiene una impresionante capacidad literaria en el griego clásico, más que cualquier otro escrito aquí del Nuevo Testamento, porque Lucas fue muy educado y se muestra con la forma que él escribe. Aunque su audiencia primaria fue un hombre entre los élites griegos creyentes, Lucas nos muestra que Jesús se acerca a la gente totalmente diferente. Jesús se acerca a la gente que es pobre, Jesús se acerca a los marginados, Jesús se acerca a las mujeres, a los enfermos, a los pecadores, a los de diferentes pueblos y naciones. Este evangelio responde a una pregunta esencial: ¿para quién vino Jesús? La respuesta muy clara. La respuesta muy clara. Jesús vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Eso es lo que veremos en el Evangelio de Lucas. Entonces, bueno, como ya saben, hay en sus hojas algo sobre el libro. Es el género literario, es un evangelio que no es historia, es una historia teológica, es una historia narrativa ordenada hacia un propósito definitivo, y veremos eso ahorita. El significado de Lucas, aunque no es tan relevante, pero es chévere saber esto, significa luminoso o iluminado. Ya hablamos del autor, de la audiencia original. Eso fue escrito
más o menos después del año 60, sabemos por los viajes de Pablo y el tiempo que él estuvo con él. Entonces, ¿qué está pasando? El cristianismo había expandido mucho en el mundo gentil, el mundo griego, la cultura griega. Se presentaba la necesidad de un relato ordenado y confiable. Entonces ya habían otros relatos, especialmente el Evangelio de Marcos, probablemente uno que otro más, pero Marcos por lo menos ya estaba. Y Lucas quiere ordenar todo. Él presenta un relato claro y ordenado de la vida de Jesús, mostrando que Él es el Hijo del Hombre, el Salvador universal. Quiero que veamos los primeros 4 versículos. Lucas 1, del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un creyente Teófilo, educado, se refiere a él, excelentísimo, es reservado para los que están en eminencia, como gobernadores o perfectos, es decir, prefectos más bien, es decir, un líder de la sociedad, un líder civil, excelentísimo Teófilo, no sabemos mucho sobre él, había creído, pero quería estar seguro. Lucas había creído y él tomó como su tarea personal ir y entrevistar a las personas. ¿A quién entrevistó? Pues sabemos por leer Lucas, el Evangelio de Lucas. Si se toman unas horas solo para leer todo el Evangelio de Lucas, porque se requiere unas 2, 3 horas, vas a encontrar testigos oculares, detalles sobre las historias, los relatos que solo podrían saber las personas que estaban ahí. Y Lucas habla sobre cómo se portaba Jesús, cómo se sentía Jesús, qué hacía Jesús en esos momentos, más allá de lo que otras personas habrían conocido y visto. Hay varios momentos en que, por ejemplo, él dice, y María, la mamá de Jesús, la mamá biológica de Jesús, meditaba en su corazón sobre estas cosas, varias veces. ¿Cómo sabía Lucas eso? Porque él fue a entrevistar a María. Él fue a hablar con María. Bueno, ¿y eso cómo fue? ¿Cómo fue cuando te llegó el ángel Gabriel? Uf, asombroso. Yo decía, ¿quién soy yo? Pues para que reciba esta noticia. ¿Por qué me llamas bienaventurada? Cuando dice salve, muy favorecida, es decir, hola, tú eres muy bienaventurada, muy dichosa, muy excelente entre todas las mujeres. Ella dice, ¿quién, yo? Está compartiendo esto con Lucas y ustedes se imaginan ahí el historiador apuntando, haciendo su trabajo, y luego él va y habla con los leprosos que fueron sanados y habla con los otros discípulos y habla con esta mujer que tenía una condición de sangre y habla con este y con otro, y él compone todo esto en un relato muy, muy ordenado. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen algunos versículos claves. Como ya mencioné, los primeros 4 versículos son claves para entender el propósito del libro. También Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Lucas 24, hay muchos textos en esa porción, pero dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer, todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Todo se trata de él. Son textos muy clave. Bueno, ¿cómo se estructura el libro? Lucas presenta a Jesús como el Salvador, el Hijo del Hombre que vino a salvar. El Salvador en una narrativa ordenada y progresiva. Probablemente entre los 4 evangelios es el más preciso en cuanto al tiempo, en cuanto a exactamente los sucesos de cómo y cuándo y dónde funcionaban las cosas.
Ahí ven ustedes el orden. El Salvador es preparado, inicia su ministerio, ministra a todos en Galilea, camina hacia la cruz, es rechazado en Jerusalén y luego resucita y envía el Evangelio al mundo. Vamos a ver esto por secciones. No voy a tomar tiempo para predicar esta parte. Si ustedes ven que estoy tomando mucho tiempo en una sola parte, hagan así, porque tenemos que volar a 10.000 metros, tenemos que continuar. Yo quiero predicar cada historia acá. Y el motivo de esta enseñanza solo es para darles un vistazo, un panorama, para ver cómo encaja en la historia de la palabra de Dios. Primeramente, el Salvador es preparado. El Salvador es preparado. En esta sección vemos cómo Dios cumple sus promesas. Pues inicia, curiosamente, después de la introducción, inicia con la anunciación a Zacarías sobre un hijo que le iban a hacer a Zacarías, a su esposa Elizabeth. Eran una pareja de ancianos fieles al Señor. Pero ¿por qué esto por qué es relevante? Porque Zacarías servía en el templo, su esposa también era muy fiel y eran estériles. Ellos no tenían hijos. Pero este hijo que nacería de ellos no sería cualquiera, sería Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿se acuerdan de él? Él no fue un hijo milagroso cualquiera, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, tanto en Isaías como en Malaquías, que iba a haber un mensajero enviado delante del ungido, del Mesías, que iba a anunciar diciendo: prepárense, enderezad vuestros caminos, porque ya viene el Hijo de Dios, ya viene el Mesías, el Salvador. Entonces, efectivamente, Zacarías dice: no puede ser. El Señor dijo: no, entonces no creíste, igual tu esposa va a quedar embarazada, él será lleno del Espíritu Santo desde el vientre, algo que no ocurre en otros momentos. Pero entonces cuando tocó ponerle el nombre sería Juan, y entonces él no pudo hablar hasta que fue el día y todo el mundo decía: no, que sea el nombre Zacarías como el papá u otro. Y él escribió: su nombre es Juan. Y luego dijo: su nombre es Juan. Yo puedo hablar. Pasaron meses. Pero eso es relevante porque tiene que ver con Juan el Bautista, que iba a preparar el camino para este Salvador. Luego también, antes de nacer Juan el Bautista, ahí está la anunciación a María. Llega el ángel Gabriel también, dice: María, prepárate, porque tu vida va a cambiar. Ella se iba a casar con José, un carpintero ordinario, tenía una vida planificada. Dios vino a interrumpir los planes. Chévere cuando Dios interrumpe los planes, ¿no? Porque los suyos son mucho mejores. A veces nos decepciona, porque nuestros planes creemos que son mejores que los suyos, pero hay que aprender que los suyos siempre ganan. Entonces ella dijo: heme aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella va y visita a Elizabeth. Son parientes, es decir, son prima hermanas. Elizabeth está embarazada con Juan el Bautista. ¿Qué hace Juan el Bautista cuando se acerca a María, que está embarazada con Jesús? Juan el Bautista comienza a brincar. Y no solo cualquier brinco, porque las mujeres que han estado embarazadas sienten esos brincos en cada rato. Después de la primera mitad, ahí está, hasta yo he visto manos que se han extendido en la panza de mi esposa, un pie, porque mis hijas, especialmente esa, al fin, ahí, muy energética, y esta también muy energéticas desde el vientre. Pero Juan el Bautista era diferente. Estaba señalando a la mamá: viene alguien más importante. Y Elizabeth se dio cuenta. Sin que María le dijera algo, ella dijo: ¿cómo así? Viene la mamá, la madre de mi Señor. Wow. María, en lugar de glorificarse a sí misma, ¿qué hizo? Glorificó al Señor, magnificó al Señor. Ahí tenemos el canto de María. Ahí luego nace Juan, nace Jesús en Lucas 2. Ustedes ahí ven esa historia, escuchamos eso cada Navidad. Deberían familiarizarse más y más con esa historia. Luego está la infancia, la niñez de Jesús, cómo él fue llevado al templo para cumplir con la ley judía. Fue circuncidado al 8º día, tiene encuentros con un señor que profetizó y una señora también que estaban esperando.
esa venida del Mesías, del Salvador. Y también vemos un episodio que no está en los otros relatos evangélicos sobre sus 12 años, como los papás de Jesús lo perdieron. Ay, no. Qué cosa, ¿no? Perdiste al Hijo de Dios. ¿Cómo haces eso? Bueno, pero vemos que Jesús está ya preparándose. Bueno, en medio de los testimonios proféticos, los relatos milagrosos, vemos que Jesús es el cumplimiento del plan redentor de Dios. Cuando Él nació, ¿a quién apareció primero? ¿O quiénes fueron invitados, aparte de María y José y los animales? ¿Quiénes fueron los primeros invitados en conocer a este bebé? Pastores. En la misma noche. Los magos del oriente llegan después, posiblemente después de 1 o 2 años. Pero estos pastores llegan la misma noche porque dice, hoy os ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador. Es para todo el pueblo. Un Salvador para todo el pueblo. Lo que vemos ahí es asombroso porque el Señor también abre esa invitación a nosotros. Uno dice, no, claro, invitó a los pastores, los más apropiados, los líderes religiosos, no pastores en ese contexto, pastores que olían a ovejas, pastores que les faltaba dientes, pastores que no hablaban muy bien y claramente porque no eran muy educados, los pastores que se llevaban mejor con los animales que con las personas, los pastores que eran los más marginados de la sociedad común de ese tiempo, un trabajo regular, pero ellos fueron los convocados. ¿Por qué eso es relevante? Porque también nos invita a nosotros. No importa tu nivel de educación, no importa tu reconocimiento en la sociedad, también te invita a ti. Pues ahí vemos que el Salvador es preparado. Número 2, el Salvador inicia su ministerio. Capítulos 3 y 4 vemos esto. Jesús se identifica con la humanidad. Ahí vemos un pasaje grande, más largo que los otros evangelios, sobre el ministerio de Juan el Bautista. También vemos el bautismo de Jesús, la genealogía de Jesús, que es muy interesante. Uno dice, ¿por qué eso está en la Biblia? Hay nombres que uno no puede pronunciar. Eso está en Lucas 3, del 23 al 28, la genealogía. Y hay momentos en que estamos leyendo la Biblia y, bueno, algo interesante, un montón de nombres raros y nuestros ojos van más rápido a la otra página, ¿no? O si estamos leyendo en el dispositivo, ups, ¿les pasa también o solo yo? Pero saben que hay tesoros aquí escondidos en la genealogía, eso es importante. ¿Se acuerdan? En otro evangelio había ya una genealogía. ¿En cuál era? Mateo. Mateo tiene una genealogía diferente a la de Lucas. ¿Por qué? Es muy parecida, pero es diferente en 2 puntos. En primer lugar, aquí Lucas toma desde José, el padrastro de Jesús, mientras Mateo toma desde María. Y ambos padres llegan a ser hijos o descendientes del rey David para cumplir esas promesas. Uno por la línea legal y uno por la línea genealógica, ¿sí? De sangre. Pero hay otra diferencia también. Mateo solamente va hasta Abraham, el que recibió ese pacto. ¿Por qué? Abraham es el padre tanto de los musulmanes, Ismael, como también los judíos, Isaac, los 2 hijos. Pero Abraham es el padre de la fe judía. Entonces, Lucas va más allá. ¿A dónde va? ¿Dónde termina Lucas? Veámoslo, en el versículo 28. ¿Qué dice? Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Fue hasta el principio. ¿Por qué? Porque quiere abrir esto no solo para los judíos, no solo para los élites, sino toda la humanidad. Amén. Ahí vemos también la tentación de Jesús, y hablamos de eso en el Evangelio de Mateo, es muy parecido acá. Hay tentaciones y vemos como Jesús fue el mejor Adán, el postrer Adán, el que pudo. Mientras Adán no pudo, Jesús sí. Entonces Jesús entra en nuestra historia y se identifica con la humanidad
pero donde nosotros fallamos, Él es fiel. Él entra y vive por nuestra parte, vive en nuestro lugar. Eso es lo que hace nuestro Salvador. Y qué gran Salvador. No solamente dice, ustedes han fallado, hagan más, hagan mejor, procuren un poco más, hagan más esfuerzo. No, Él dice, yo voy a vivir la vida que ustedes no pueden vivir. Voy a ser el perfecto hombre, el hombre perfecto en su lugar para que puedan estar conmigo. Eso es lo que dice en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él traspasó los cielos y vivió la vida nuestra. Se identifica con nosotros y Él puede socorrernos, puede ayudarnos, puede darnos misericordia en esos momentos de necesidad. ¡Qué gran Dios! Ahí después vemos que el Salvador ministra a todos en Galilea. Capítulos 4 al 9. Número 3, el Salvador ministra a todos en Galilea. Aquí vemos que Jesús está alcanzando a los necesitados y ahí comienza a recorrer más y más y más. Primero enseña aquí en la sinagoga de Nazaret. Después de la tentación llega en Lucas 4 a Nazaret, donde fue criado, pero es rechazado. ¿Qué pasa en Nazaret? Él entra ahí, Lucas 4, 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea, no entró por primera vez, él iba toda la vida a la misma sinagoga prácticamente. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, el rollo, el pergamino, y es uno de los más largos que hay. El Espíritu, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Está en el capítulo 61, por si les da curiosidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué poderoso momento, ¿no? Hasta me da escalofrío. Uf. Dice, ustedes han estado esperando esto 700 años desde que se escribió Isaías y hoy se cumple. Lo curioso es que no terminó de leer. Habían otras partes del juicio, otras partes de esos momentos en que Él iba a establecer su reino sobre todo, que iba a juzgar con una vara de hierro. Esa parte aún no ha llegado. Pero la parte de alcanzar a los marginados, a los necesitados, a los enfermos, dice, esa es la parte que se ha cumplido, porque a eso vine, a eso vine. Jesús después ilustra esto. No, pues tengo que resumir lo que pasó en Nazaret. Después ellos dijeron, interesante, no conocemos a este Jesús. Conocemos a su madre, a sus hermanas, sus hermanos, sus hermanas, medio hermanos y media hermanas. Es el hijo del carpintero. José probablemente se había muerto, había fallecido de la forma que hablan de él. Pero este Jesús, ¿de dónde tiene autoridad? ¿De dónde tiene esto? Y Jesús comenzó a decir, ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Comenzó a decir que el Señor pudo haber ayudado a muchas viudas en días de Elías y solamente ayudó a una viuda gentil de Sarepta. Pudo haber sanado a muchos leprosos, pero solamente sanó a Naamán, que también era un gentil. Ellos comenzaron a molestarse y querían matarle. Le llevaron en las afueras del pueblito de Nazaret. Nazaret es un pueblito muy pequeño, mucho más pequeño que Lebrija, más pequeño que Río Negro, más pequeño que, otro pueblito pequeño por aquí cerca. Mogotes, más pequeño que Mogotes, sí. Todo el mundo se conocía, todo el mundo, pero lo llevan ahí
para echarle ahí, matarle en un cañón que hay muy grande. Y dice que él se dio la vuelta, pasó por el medio, nadie pudo echarle mano porque no había llegado su momento. Yo he estado en ese lugar, es asombroso. Es asombroso, me abrió el entendimiento sobre lo que pudo haber pasado y lo que no pasó ahí en ese día. Pero lo que sí pasó es que ellos rechazaron a Jesús. Pero también hace milagros, sanidades, llama a sus primeros discípulos, enseña sobre el sábado, enseña sobre la vida cristiana, ser discípulo, hace la elección de los 12, hace su sermón del llano, que es paralelo al sermón del monte, en otra parte geográficamente, hace milagros de poder, cura al siervo de un centurión a la distancia, resucita a la hija de una viuda, da parábolas del reino que, bueno, demuestra autoridad sobre la tormenta, sobre un endemoniado, sobre la hija de Jairo. Hace tantas cosas para demostrar compasión y poder. Jesús luego envía a los 12, alimenta a los 4,000, está haciendo mucho ministerio acá. Y Pedro hace su confesión muy grande, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor después es transfigurado delante de ellos. Estoy resumiendo mucho, ¿por qué? Quiero llegar a la parte final, ¿sí? No quiero estar corriendo en la parte final, pero Él hace mucho ministerio a todos en Galilea. Él vino para liberar, sanar y salvar a todos. Y cuando Él expresa que el Espíritu del Señor está sobre mí, no solamente estaba hablando en palabras, porque en cada momento hay en todas esas obras de Jesús, ¿saben que hay una expresión? Dice que Jesús estaba orando y luego fue en el poder del Espíritu. Estaba orando, fue en el poder del Espíritu. Hacía la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo en cada momento. ¿Por qué? Estaba mostrándonos cómo vivir nuestras vidas. Jesús era perfecto Hijo de Dios, creador del universo, pero voluntariamente se sometió a la autoridad del Padre. No hizo que fuera menos importante, pero estaba mostrándonos cómo someternos también a Dios. Y Él, siendo totalmente Dios, quiso también mostrarnos cómo vivir nuestras vidas en el poder de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu. Nosotros necesitamos ejemplos para seguir. Y cuando dice Jesús es el Hijo del Hombre, es decir que Jesús es un título que se usa mucho de Jesús, especialmente en Lucas. Es un cumplimiento de lo que veremos después los domingos en Daniel, una profecía sobre ese Hijo del Hombre. Pero Jesús usa mucho eso sobre sí mismo para mostrarnos cómo vivir la vida humana, cómo Él la vivió perfectamente y cómo debemos seguir en pos de Él. Cómo debemos tener compasión como Él tenía compasión, cómo debemos de ver como Él veía, cómo debemos someternos al Padre y vivir en el poder del Espíritu como Él hacía. Ese es el diseño de Dios para el ser humano, desde Adán. Adán lo perdió y todos los seres humanos hemos fallado. Jesús viene a recuperar eso, amén. Y nos muestra, no solamente nos salva, nos muestra cómo ahora seguir en pos de Él. Pero ahora en el capítulo 9 hay un eje en todo el capítulo. Es como todo comienza a girar. Cumple mucho ministerio, hace milagros, sanaciones, algunas enseñanzas, principalmente en Galilea. Pero vean lo que dice en Lucas 9:51, porque ahí es donde cambia la dirección, la trayectoria de Jesús. Y una y otra vez después de esto se repite esta idea. En Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir, ¿a dónde? A Jerusalén. Jerusalén está ahí en las nubes. Interesante ahí eso. Desapareció, ¿no? Bueno, esa no es la nueva Jerusalén, esa desciende de las nubes. Bueno, no hay chiste bíblico, no es chistoso. ¿Qué hace Jesús? Afirma su rostro para ir hacia Jerusalén. Hay mucho ministerio, siempre hay enfermos para sanar, siempre hay personas
por ayudar, siempre hay encarcelados para visitar, siempre hay pobres por alimentar. Jesús está haciendo todo eso, pero llegó el momento y dice, ahora tengo que ir hasta Jerusalén. Y si ustedes leen, toman el tiempo para leer el capítulo 9 y también el capítulo 14, que es un paralelo, verán que lo que el Señor confronta ciertas actitudes en sus discípulos sobre eso. Ellos dicen, pues, ¿y eso? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Porque yo voy hasta la cruz. Si quieren acompañarme, yo voy hasta la cruz. El número 4, no sé si lo dije, el Salvador camina hacia la cruz. El Salvador camina hacia la cruz, de los capítulos 9 al 19. Hay otro relato ahí, justo después están pasando por Samaria, Juan y Jacobo, los hijos de trueno, quieren pasar por un lado y los samaritanos no quieren dejarles y dicen, deberíamos llamar fuego del cielo para consumir a estos samaritanos y matarlos a todos, así como Elías llamó fuego del cielo en el Antiguo Testamento. ¿Deberíamos llamar fuego del cielo? El Señor dijo, no, tengan más compasión. Esos samaritanos, yo sé que ustedes desprecian los samaritanos, pero yo no. Eventualmente, muchos de los samaritanos llegarían a creer, eso vemos en el libro de los Hechos, pero a los discípulos les costaba mucho creer eso, los marginados, los de raza mezclada, había mucho prejuicio racial ahí, racismo, pero el Señor dice en Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Se fueron a otra aldea. Y no viene a perder ningún alma, sino a salvarlas. Qué buena declaración del propósito. Una y otra vez vemos eso. Jesús dice, yo vine para esto. Vine para poner mi vida por la de los seres humanos. Él puso su vida por la nuestra. En esta sección vemos a lo largo de su viaje hacia Jerusalén, Él tiene diferentes encuentros. No tenemos tiempo para detallar todo esto, pero Él enseña lo que se requiere para seguirle en lo que resta del capítulo 9. Da instrucción a los discípulos, envía a los 70 con una misión, enseña sobre el valor no solo de hacer mucho ministerio, sino de saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús da varias parábolas en esta sección que solo se encuentran en el Evangelio de Lucas. El buen samaritano, el hijo pródigo, el rico y Lázaro. Cuando el rico alzó sus ojos estaba en el infierno y Lázaro estaba ahí al otro lado. Esto solo se encuentran en Lucas. Jesús enseña sobre la oración, la mayordomía, el orgullo, los capítulos 11 al 18. Estoy corriendo a mucha velocidad ahora. Pero luego tiene un encuentro con un señor que se llama Zaqueo. Es curioso. Zaqueo estaba ahí en Jericó. Jericó es una ciudad a poca distancia de Jerusalén. Y para llegar a Jerusalén tienen que pasar ahí cerca de Jericó. Jesús está pasando porque acuérdense que Él va hacia Jerusalén. Tiene el rostro afirmada la cara, afirmado el rostro para ir hacia Jerusalén. Y pasa por ahí y un recaudador de impuestos, un publicano, Zaqueo, un hombre bien bajito, sus amigos lo llamaban Demetrio y medio, sí, otro chiste malo, sí. Tuvo que subirse un árbol, cosa que las personas respetadas no hacían, pero él lo hace para ver a este Jesús. Y Jesús no solamente es visto por Zaqueo, sino también le mira a Zaqueo. Y no solo eso, sino dice, Zaqueo, hoy voy a cenar en tu casa. Y Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús individual. Fíjense que aquí vemos panorama grande. Jesús es el Hijo del Hombre, vivió la vida humana perfectamente y nos invita a replicarle, a seguir su ejemplo. Pero también es el Salvador de todos, para todos, los marginados, los ricos, los pobres, los enfermos, los sanos, todos.
los religiosos, los apartados de Dios. Pero cada uno individualmente tiene que tener un encuentro con el Señor. Y nada reemplaza eso. En toda la Biblia vemos esto. Hay instrucción teológica sobre el Señor no quiere que ninguno perezca, pero también hay llamados individuales. Zaqueo tuvo un encuentro así. La gente religiosa comenzó a mofarse, comenzó a ridiculizar a Jesús, a chismosear un poco. Él está ahí en la casa del pecador, un pecador muy grande, y no solo él, sino muchos otros. Pero Zaqueo había tenido un arrepentimiento sincero, genuino. El Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Él también es hijo de Abraham. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo tuvo un cambio de corazón. Pero hay un versículo clave que se encuentra ahí finalizando esa historia. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra vez, este es mi propósito. A eso vine. La salvación es personal y transformadora. ¿Has descubierto la vida que hay en Él? Luego vemos la quinta sección: el Salvador es rechazado en Jerusalén. El Salvador es rechazado en Jerusalén. Capítulos 19 al 23, cuando Él sí entra en Jerusalén. Ahí, después de ese encuentro con Zaqueo, sabía que esto iba a pasar, pero tenía que pasarla por nosotros. Ahí entra en Jerusalén, la gente clama: Hosana, Hosana, bendito el que viene. Ya llegó el rey, va a tumbar el imperio de los romanos, va a establecer su trono. Ya por fin llega nuestro Mesías, el Cristo. Y entra y va directamente al templo y revolca las mesas del templo. No entra donde están los soldados, los líderes romanos. ¿Dónde entra? Donde están los líderes religiosos. Él dice: antes de establecer mi trono, antes de limpiar este lugar de todos los incrédulos, quiero mostrarles que ustedes ni siquiera han creído. Han vuelto que esta religión sea simplemente un negocio. Él hace enseñanza diaria en el templo, capítulos 20, 21. Hay una revelación del futuro. El capítulo 21 habla sobre esos días finales cuando sí va a volver, sí establecerá su trono. Está el trato de Judas y la preparación final. Uno de los mismos 12 que quiso entregar al Señor Jesús lo vendió prácticamente por unas monedas. Están haciendo los preparativos para matarle. Entonces, desde ese lado, Jesús, mientras tanto, tiene su última cena. La institución de la Santa Cena, como hacemos hoy en día con los discípulos. Luego los lleva a Getsemaní para orar. Está el juicio judío, luego es llevado a un juicio romano, eventualmente es crucificado y sepultado. Cada uno de los evangelios graba esto con algunos detalles de más. No contradicen en ningún lado, pero hay entre los 4 evangelios vemos detalles, vemos conversaciones, vemos juicios. ¿Por qué? Porque esos son relatos históricos con testigos oculares. Y a base de quién entrevistó a quién, vemos diferentes perspectivas. Y Lucas hizo su trabajo y ahí vemos un gran detalle, sobre todo sobre cómo pasó, en qué orden, de aquí, allá y luego con acá, con estos. Lo que hay que no perder en medio de esto es que Jesús vino a morir por los pecadores. Me gusta lo que Pablo dice en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El siguiente capítulo, 1 Timoteo 2:5 y 6, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo que no hay que perder es que Jesús se hizo hombre para morir en el lugar de todos los hombres, de toda la humanidad. Gloria a Dios. A eso vino. Pero ahí no termina la historia. Amén.
El sexto punto, la sexta sección y lo último, el Salvador resucita y envía el Evangelio al mundo. El Salvador resucita y envía el Evangelio al mundo. Capítulo 24, ahí estaba mal en el título ahí. El capítulo 24 es el capítulo más hermoso. Si no hay un capítulo 4, estamos malgastando el tiempo acá. Amén. Si Jesús se había quedado en el templo, empaquemos todo esto, vendamos todo esto, regalemos esto a los pobres, pero vivamos nuestras vidas para nosotros mismos, porque no hay un Dios, no hay un cielo, no hay una salvación, no hay una esperanza, no hay un gozo eterno. Porque si Jesús aún está en la tumba, aún estamos en nuestros pecados. Eso es lo que enseña la palabra. Pero Jesús no se quedó ahí. Amén. Entonces ahí vemos que las mujeres visitan la tumba, está vacía, tienen un encuentro. Después hay unos discípulos que solamente se encuentra esta historia en Lucas, unos discípulos, no parte de los 12 ni de los 11 que quedaron después de Judas, pero hay otros que están caminando hacia Emaús, hacia el norte de Jerusalén. Y Jesús comienza a acompañarles. Jesús resucitó y comenzó a hablar o a escuchar a estos que están viajando. Y dice en Lucas 24:17, les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Se hace el inocente, ¿no? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos. Ahora, cuando Jesús te llama un insensato, es una mala señal, ¿no? Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Si puede haber un versículo lema para toda esta serie de la Biblia 10.000 metros, es este. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿En qué sentido? Desde Génesis capítulo 1 hasta finalizar Apocalipsis, todo habla de la redención que hay en Jesús. Todo apunta hacia Jesús. No es simplemente para sacar moralejas. Hay que ser valientes como David fue valiente. Bueno, David sí fue valiente, pero tú y yo no somos David. Sí podemos aprender algunas cosas, pero necesitamos un mejor David. Uno que se enfrente ante nuestros gigantes, el pecado, la muerte, el diablo, a conquistarlos. Él se llama Jesús. No eres tú, no soy yo. Amén. Abraham recibió la promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Algunos dicen, yo reclamo esa promesa, yo quiero que el Señor me bendiga así como Abraham. Mira Jesús. Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Por eso tú y yo estamos aquí hoy. Somos benditos en Él. Y esa promesa se repite a todos los patriarcas, a través de todos los profetas, a través de David, los otros. Todo se trata de Jesús. Cuando vemos que Moisés dice, después de mí el Señor levantará a otro profeta como yo, pero mejor, háganle caso. No está hablando del pastor Aarón, está hablando de Jesús. Amén. Cuando años antes, en las afueras del Edén,
Cuando Adán y Eva serán echados, deberían sufrir la muerte por haber desobedecido al Señor. Y el Señor dice, sí habrá consecuencias. Ahora las mujeres van a concebir con mucho dolor. Ay, no, dicen las mujeres. Los hombres van a tener que trabajar con mucho sudor, con la sangre. Tienen que cultivar, tienen que trabajar, tienen que dar a luz, pero ahora será mucho más difícil. Pero les dio una promesa. Cuando estuvo hablando con Satanás, caído ahí, diciendo, te gané, el Señor dice, no, levantaré una simiente de la mujer. Biológicamente eso no sucede, pero es una profecía. Vas a herir su calcañar, pero Él te va a aplastar la cabeza. ¿De quién está hablando? De Jesús. Todo apunta hacia Jesús. Me da escalofrío cuando pienso en esto. Jesús está ahí caminando con los discípulos prácticamente anónimos. Están tristes. ¿Por qué? María Magdalena, la otra María, las otras mujeres, Pedro, Juan, dicen, no, la tumba está vacía. Sí, un ángel dijo que no estaba ahí, que había resucitado. Y sí, él había dicho que iba a resucitar, pero ¿será? ¿Será? Están caminando a Emaús. ¿Por qué a Emaús? Están saliendo de Jerusalén. Ni siquiera hacia Galilea, están yendo hacia Emaús. Si pueden ver un mapa. ¿Por qué? Posiblemente es su lugar de origen. Dicen, no, pues ya se acabó. Porque ahí dicen, esperábamos que este fuera. Jesús dice, oh insensatos y tardos para escuchar lo que toda la Biblia, toda la Escritura apunta hacia este momento. Era necesario que el Cristo padeciese, que sufriera tantas cosas, que fuera sepultado, que resucitara. Después les fue abierto, les fueron abiertos los ojos. Ellos se dieron cuenta, es el Señor. Y Él se fue. Y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba de la palabra? Cada vez cuando abrimos la palabra, como un predicador, una voz por el texto, esa es la meta. Que arda en nuestros corazones para que veamos a Jesús claramente ahí. Si eso no fuera suficiente, más adelante Él aparece a los 11. Lucas 24:44 dice, les dijo, después de unas interacciones ahí, ellos no creían, pensaban que era un fantasma. Él come delante de ellos y hay una interacción, pero dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les dijo, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y luego Él asciende y es quitado de ellos. Cada uno de los evangelios presenta diferentes escenarios, encuentros, hay diferentes momentos, no hay contradicción. Algunos el mismo día, otros otro día, otros una semana después. Él estuvo con ellos 40 días. Hay diferentes partes de la Gran Comisión que se da en cada uno de los 4 evangelios y también en el libro de Marcos, el libro de los Hechos. Pero todo culmina con lo mismo. Hechos comienza con esto. La historia no termina en la cruz. La historia no termina con que Jesús es resucitado, que Jesús ascendió y listo. No, ahora nos da una misión. Eso fue lo que les dice. Esperan al Espíritu Santo, pero cuando llega el Espíritu Santo van a trastornar este mundo enteramente. Van a cambiar este mundo, van a dejar un impacto que va a sacudir las generaciones hasta que yo venga otra vez por mi iglesia. Donde vemos a Jesús en el libro de Lucas, obviamente en cada parte,
Pero ¿cómo vemos a Jesús? Jesucristo es el Hijo del Hombre. Él es uno como nosotros, pero vivió la vida humana como nosotros no podíamos. Él la vivió perfectamente. Es el Hijo del Hombre que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo también es el Salvador universal, el amigo de los pecadores, el Redentor compasivo. Vemos en las interacciones que Él tiene, que Él se ofrece como el Salvador de todos. Nos da acceso al Padre, la vida eterna donde antes no había esperanza. Jesús también es nuestro gran médico de nuestras almas. Eso es curioso porque es una perspectiva del historiador, el escritor Lucas, porque también su profesión fue médico. Tiene una perspectiva de cómo Jesús sana nuestras enfermedades. No estoy hablando del cáncer, no estoy hablando del uñero que nos molesta desde hace un año. Estoy hablando de la enfermedad del pecado, de la separación con Dios. Y Él vino precisamente a ayudarnos. ¿Qué aprendemos de Lucas? Jesús vino para todos, no solo para algunos. La salvación alcanza a los marginados. Número 2, la compasión es esencial en el reino. Si a Jesús le importan los menos de la sociedad, también deberían importarnos. ¿Cómo tratamos a los que son diferentes a nosotros? ¿Cómo tratamos a los que son de otro estrato socioeconómico? ¿Cómo tratamos a los que son de otro nivel de educación, otra nación, otro país, otro pueblo? Yo apenas anoche, muy tarde, llegué de un viaje con la familia, estuve por fuera una semana celebrando el aniversario de matrimonio con mi esposa. También tuvimos a todas las niñas y el niño también celebrando entre los 7. Estábamos en un lugar un poco diferente a este, en el territorio nacional, pero muy lejos de acá. Y tuve que guardarme. Hasta dije a mi esposa, yo creo que Dios me hizo para Santander. Porque la cultura es diferente. La forma que la gente habla es diferente. No es que yo no odiaba a las personas, pero yo dije, yo creo que me llevo mejor con los santanderianos. No sé, yo me hago el pingo. Ahí con todos, hágale, mano, es todo. ¿Qué hubo? Y allá no sé, pero uno tiene que guardarse mucho. Prejuicios existen en nuestros corazones y Jesús ve más allá de esas barreras para alcanzar a las personas que son diferentes. Jesús también demostró constantemente cómo hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu. Número 4, el arrepentimiento produce restauración, la gracia transforma por completo. Número 5, la salvación es personal. Él invita a todos en todas partes a venir a Él, pero nada reemplaza un encuentro personal con Él. Número 6, la misión continúa hoy. Lo que Él comenzó, nosotros lo continuamos. Voy a darles un vistazo de lo que veremos en Hechos. Quiero leer los primeros 3 versículos de Hechos. ¿Les parece? Porque como digo, Lucas es el primero de los 2 volúmenes. Y Hechos comienza casi de la misma forma, pero hay algo que puentea o conecta estos 2 libros. Hechos 1:1 dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, ¿qué dice? Comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. No tenemos todas estas conversaciones, pero dice Jesús comenzó. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? La historia continúa. Jesús comenzó a hacer y enseñar esto y dejó la comisión a la iglesia para que la iglesia continuara hasta que Él venga. Por eso estamos acá. Amén. Por eso salimos, por eso estamos en nuestros trabajos hablando de Cristo, los colegios, en los barrios, siendo sal y luz en este mundo. Por eso no queremos simplemente absorbernos en la cultura, ni tampoco apartarnos totalmente de la cultura, porque el Señor nos llama a estar en el mundo, pero no del mundo, siendo testigos de estas cosas hasta que Él venga. Preguntas de reflexión del libro, en paralelo con lo que aprendemos. ¿Has experimentado personalmente a Jesús como tu Señor y Salvador? Si no, ¿qué estás esperando? Te invito hoy a de veras arrepentirte y creer.
cambiar de mente, dejar de depender en tus obras, en tu religión, en tu conocimiento, en tu dinero, en tu educación, tu familia, lo que sea. Cree en Jesús. Reconoce tu pecado, como lo es. Entrégalo a Jesús. Acepta lo que Él hizo por ti. Ya pagó el precio, ahora te invita a creer. Si no has creído, ¿qué estás esperando? Dices, no entiendo. Pues si aún tienes preguntas, puedes hablar conmigo, con cualquiera de los líderes aquí después y con mucho gusto responderemos las inquietudes. Porque no vale la pena seguir esperando sin saber que tú eres uno de los suyos. No, ninguna cantidad de ministerio, de buenas obras humanitarias puede reemplazar lo que se siente al saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, como dice en Lucas 10. Pregunta 2. ¿Reflejas la compasión de Cristo hacia los necesitados? Número 3. ¿Vives tu vida para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo? Número 4. ¿Hay áreas donde necesitas arrepentimiento, aún como creyente? Número 5. ¿A quién estás alcanzando con el Evangelio? Y número 6. ¿Cómo puedes participar en la misión de Jesús hoy? Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más por este gran mensaje del Evangelio. El Evangelio no solo es un libro de nuestras Biblias, el Evangelio se compone de esas buenas nuevas que tú, Señor Jesús, viniste a nosotros. Te hiciste hombre, nunca dejando de ser Dios, pero también te hiciste hombre, te visiste, te cubriste de carne humana, tomaste forma de siervo, llegaste hasta la cruz. Si no fueras un ser humano no podrías haber muerto, pero tú derramaste tu sangre, tu cuerpo fue partido por nosotros para poder satisfacer el castigo, para pagar la penalidad de nuestros pecados. Donde nosotros hemos fallado, tú venciste. Fallamos ante la tentación, pero tú venciste. Fallamos ante el desánimo, pero tú venciste. Fallamos ante la muerte, pero tú también venciste. Señor, ahora tú nos invitas a entrar en tu victoria, a recibirte como nuestro Salvador. Gracias por venir a nosotros, a buscar y a salvar lo que se había perdido. En nombre de Cristo te lo pido. Somos Ágape, firmes en la palabra, centrados en el Evangelio y caminamos juntos en el amor de Dios.